El nuevo reglamento de extranjería endureció los requisitos para estudiar y trabajar en España mediante la visa de estudiante, por cuanto redujo los plazos para solicitarlo. Determinó que solo si el interesado va a estudiar alguna formación de educación universitaria o de formación profesional de grado superior, entonces tendrá la concesión automática del permiso para trabajar, que podrá ser acompañado por sus familiares durante la realización de sus estudios y que podrá solicitar la visa de estudiante ya sea desde España o desde su país de origen, lo cual no ocurre si el interesado va a estudiar alguna otra formación educativa. No conforme con ello, el nuevo reglamento de extranjería también pretendía ser más rígido en cuanto a la verificación de los requisitos consistentes en medios económicos y del seguro privado de salud, tanto al momento de solicitar una visa de estudios como para sus respectivas prórrogas. Sin embargo, se han dictado una serie de criterios que intentan flexibilizar la aplicación de dichos requisitos para solicitar la visa de estudiante, ahora llamada estancia de larga duración por estudios. En este sentido, vamos a comentar los últimos cambios que debes saber antes de solicitar la visa de estudiante. Y tenemos 1. Las formaciones que solo se pueden solicitar desde España o desde el país de origen del solicitante son la educación universitaria, la formación profesional de grado superior, la formación conducente a la certificación de aptitud técnica o habilitación profesional, como por ejemplo el CAP, certificado de aptitud profesional que deben estudiar los aspirantes a choferes profesionales. Y por último, la formación sanitaria especializada, como por ejemplo los médicos extranjeros que ganan una plaza para estudiar el programa de médico interno residente o MIR en España. El requisito para solicitar la visa de estudiante desde España es que deben presentar la solicitud ante la oficina de extranjería, siempre que se encuentren en situación administrativa regular en territorio español. Y que solo si se tratan de estudios de educación universitaria o de estudios de formación profesional de grado superior, el estudiante podrá ser acompañado por sus familiares en España durante la realización de sus estudios. Y para ello se podrá presentar la solicitud de familiar acompañante de forma simultánea a la presentación de la solicitud de visa de estudiante. Esto marca una flexibilización del marco normativo, por cuanto el nuevo reglamento de extranjería solo permitía originalmente presentar la solicitud de familiar acompañante después de que haya sido presentada y aprobada la visa de estudiante de la persona extranjera que estaba interesada en estudiar en España. Segundo punto, respecto al plazo para solicitar la visa de estudiante. Sea que la visa de estudiante se presente desde España o desde el país de origen del solicitante, el plazo general para presentar la solicitud
es con una antelación mínima de 2 meses a la fecha del comienzo de los estudios. Pero en caso de que el procedimiento de matrícula o inscripción requiera un plazo inferior, entonces se podrá presentar una certificación emitido por el propio centro de estudios en donde figuren las fechas límites en que debe de formalizarse la matrícula, con la finalidad de presentar la solicitud de visa de estudiante en un plazo inferior a los 2 meses de la fecha del inicio de las clases. Las posibles circunstancias que justifican que la matrícula o inscripción requiera un plazo inferior a 2 meses del inicio de las clases son el propio proceso de admisión del centro de estudios, incluyendo los casos en que no tuvieran una fecha límite y que admitiera alumnado por procesos internos dentro de los 2 meses antes del comienzo del programa, lo cual podría justificarse mediante un certificado de admisión emitido por el propio centro educativo. Otra circunstancia puede ser figurar en una lista de espera del programa en el que se solicita ingresar. Otro motivo podría ser no haber sido admitido la persona estudiante en la primera opción elegida para estudiar y decantarse por la opción por la que se solicita plaza en segundo o posterior lugar. También tenemos no haber podido acceder a la documentación necesaria para solicitar el visado por causas ajenas al alumno, como por ejemplo que el país emisor de la documentación no puede entregarla a tiempo. Y finalmente se ha dejado abierta la lista de motivos que pueden justificar la posibilidad de presentar la solicitud de visa de estudiante con menos de 2 meses de antelación al inicio de clases, el motivo consistente en otras causas debidamente justificadas que puedan concurrir. Tercero, respecto a la vigencia de la visa de estudiante y del seguro privado de salud. Se ha establecido que la vigencia de la visa de estudiante deberá comenzar con una antelación de 1 mes con respecto al comienzo de los estudios y se extenderá 15 días más allá de la finalización de los estudios. Y en consecuencia, la póliza del seguro privado de salud no solo debe cubrir el tiempo que duren los estudios, sino también debe cubrir el mes anterior al inicio de las clases y también debe cubrir los 15 días posteriores al término de las clases. Cuarto, respecto a los medios económicos. Respecto a los medios económicos, el solicitante debe disponer de recursos económicos suficientes para cubrir los gastos de manutención durante su estancia en España, salvo que se acredite debidamente tener abonado de antemano el alojamiento por todo el tiempo de duración de su estancia en España. Es decir, existe la posibilidad de reducir la exigencia del 100% del IPREN mensual que se exige como requisito para solicitar la visa de estudiante. Se entenderá garantizado de antemano el alojamiento cuando la titularidad de este corresponda a familiares hasta el 2.º grado de parentesco, siempre que se acredite
dicho parentesco, se acredite el título por el cual el familiar ocupa el inmueble y una declaración responsable firmada por este familiar en el que se recoja el compromiso de que va a alojar a la persona interesada en su domicilio durante el tiempo de vigencia de la visa de estudiante. Por ejemplo, se admite el alojamiento que pueda garantizar o un hermano o un abuelo de la persona extranjera que está interesada en estudiar en España como titular de una visa de estudiante. Quinto, ¿qué sucede en caso de estudios de educación superior y formación sanitaria especializada? Bueno, en el caso de los estudios de educación superior y de formación sanitaria especializada tenemos, primero, la duración de la visa de estudiante. La regla general es que la duración de la visa de estudiante será de 1 año. Pero en el caso que se traten de estudios de educación universitaria o de formación profesional de grado superior, se ha establecido que la visa de estudiante coincidirá con la duración oficial de los estudios. Por ejemplo, si el máster universitario dura 2 años, entonces la duración de la visa de estudiante que se otorgará a la persona extranjera será de 2 años. ¿Y qué sucede con la formación sanitaria especializada? Por ejemplo, en el caso que un médico extranjero haya ganado una plaza para estudiar la especialidad de ginecología durante 4 años dentro del programa de médico interno residente o MIR. Entonces a este médico extranjero se le concederá una visa de estudiante con una vigencia de 4 años de duración. Ahora, respecto al mantenimiento de los requisitos para conservar una visa de estudios cuya vigencia sea de 2 o más años de duración. Cuando la vigencia de la visa de estudiante tenga una duración de 2 o más años de vigencia, se exigirá que al inicio de cada nuevo año lectivo, el estudiante extranjero acredite ante la oficina de extranjería la matrícula del nuevo año académico, el recibo de pago por concepto de matrícula y que sigue conservando el seguro médico privado de salud y los medios económicos suficientes con la finalidad de conservar la vigencia de su visa de estudiante otorgada originariamente. Vamos con el primer punto, respecto al seguro médico privado de salud. Si el estudiante extranjero ejerce una actividad laboral por cuenta propia, mediante la puesta en marcha de un negocio propio, o labora por cuenta ajena mediante un contrato de trabajo, durante la vigencia de su visa de estudiante, entonces el requisito del seguro médico de salud para conservar la vigencia de su visa de estudiante durante el segundo año de estudios se entenderá cumplido mediante el alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y por lo tanto ya no será necesario prorrogar la vigencia del seguro privado de salud. Y respecto a los medios económicos, el estudiante extranjero, al ser titular de un permiso de trabajo, otorgado de forma automática por cuanto, por ejemplo, estudiará una formación profesional de grado superior, podrá presentar una oferta de trabajo en firme para acreditar que tiene medios económicos suficientes
para sufragar sus gastos de manutención y alojamiento durante el segundo año de estudios. Con este cambio se pretende ser más flexible, por cuanto el nuevo reglamento de extranjería pretendía que el estudiante acreditara desde un inicio la tenencia de medios económicos suficientes por todo el tiempo que duren sus estudios en España, de tal forma que si los estudios duraban 2 años, entonces el estudiante debía acreditar como mínimo el 200% del IPREM, es decir, 100% del IPREM por cada año de estudios, olvidando la posibilidad de que si el estudiante tenía una oferta de empleo, entonces podría presentar dicha oferta de trabajo en firme para acreditar la tenencia de medios económicos para el segundo año de estudios. ¿Y qué sucede cuando el estudiante quiere modificar de una visa de estudiante a un permiso de residencia y trabajo? Bueno, cuando un estudiante culmina sus estudios en España, se ha establecido que puede modificar su visa de estudiante a un permiso de residencia y trabajo, y por lo tanto debe acreditar la condición de no haber sido becado o subvencionado por organismos públicos o privados dentro de programas de cooperación para el desarrollo sostenible, tanto de España como de su país de origen. La condición de no haber sido becado se puede acreditar mediante una certificación de la autoridad competente del país de origen del solicitante, o acreditando la imposibilidad de obtenerla mediante una declaración responsable. En conclusión, se han introducido varios cambios significativos en la nueva visa de estudiante, cuyos requisitos deberán ser valorados por todas las personas que deseen estudiar y trabajar con papeles en España. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados Asesoría Extranjería, visitando la página web del despacho, que es www.ciesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like y compártelo, y si lo deseas, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias.